Les saludo fraternalmente desde el corazón y les invito para que celebremos la Eucaristía. Bienvenidos, bienvenidas. Hagamos de esta Santa Eucaristía el momento más importante de la jornada, el momento sustancial que celebramos en el día, lo más importante del día. Que no sea solo un momento de distracción, un momento para hacer otra cosa, que la Eucaristía realmente sea la sustancia que alimenta tus luchas y esfuerzos de la jornada. La gratitud sea la que esté presente en el altar del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Oro por sus intenciones, sus dificultades, sus necesidades, los proyectos que tienen, expectativas, por los enfermos, los más pobres, por todos aquellos que requieren de ese auxilio divino y humano que les reconforte y les devuelva su dignidad merecida, la que Cristo nos ganó en la cruz. Hoy también agradecemos la presencia en la iglesia de la Orden de los Predicadores, la Orden de los Dominicos. Hoy que celebramos la memoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero. Les invito para que nos reunamos, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos y todas ustedes. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Ayuda, Señor, a tu iglesia, por los méritos y las enseñanzas de Santo Domingo, y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Habacuc. Señor, ¿no eres desde siempre mi Dios? Oh Santo, que no muramos. Señor, lo pusiste para sentenciar. Oh Roca, lo estableciste para juzgar. Tus ojos puros para contemplar el mal no soportan ver la opresión. ¿Por qué, pues, ves a los traidores y callas cuando el malvado se traga al justo? Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles sin dueño. Los atrapa a todos con su anzuelo, los arrastra con su red, los amontona en su barca contento y alegre. Por eso ofrecen sacrificios a su red e incienso a su barca, pues ellos tienen su sustento, su ración y comida abundante. ¿Seguirá vaciando su red, asesinando pueblos sin compasión? Aguantaré de pie en mi guardia, me mantendré erguido en la muralla y observaré a ver qué me responde como réplica a mi demanda. Me respondió el Señor:
Escribe la visión y grábala en tablillas que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No abandonas a los que te buscan, Señor. No abandonas a los que te buscan, Señor. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. No abandonas a los que te buscan, Señor. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. No abandonas a los que te buscan, Señor. Tañan en honor del Señor que reside en Sión. Narren sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre, Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. No abandonas a los que te buscan, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. En verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte: trasládate de ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. Y hoy entonces la palabra nos pide confrontarnos en la fe. Claro que sí. Damos por sentado que porque creemos en Dios o que hay un ser superior, ya tenemos fe. La fe cristiana no es solamente creer en lo que no vemos. La fe del carbonero. No, la fe cristiana es una fe inquietante, una fe seductora. No es una fe que se adhiere simplemente a doctrinas, a mandatos, a tradicionalismos. Miremos que la palabra de Dios de hoy nos lo da a entender. Y esa frase como tan radical y fundamental de Jesús en la primera lectura de Habacuc: el justo vivirá por su fe. Como discípulos nos hace falta más de lo mejor. No podemos quedarnos como estancados en la fe. Y no hablo simplemente de estudiar más, o de hacer cursos bíblicos, o de conocer de mucha Biblia, o ir a cursos de formación, o a muchos congresos de predicación. No, nos hace falta más de lo mejor, pero es que depende de cómo te veas a ti mismo, de cómo te valores,
de cuánto te quieres para que sepas apreciar lo mejor para ti. Nos hace falta pues más de lo mejor. El Señor en alguna ocasión también respecto a este mismo evangelio de hoy, en un paralelo, hacía alusión que esta clase de espíritus solamente se puede liberar con ayuno y oración. Fe con ayuno y oración. Miren pues que no es solamente tener fe, porque hay gente que tiene fe en un montón de cosas. Hay gente que le tiene fe a una imagen, que le tiene fe simplemente a un signo, que le tiene fe a una persona, que le tiene fe a un sacerdote, qué sé yo. Se trata de la fe que se alimenta con ayuno y oración. El justo vivirá por su fe. La fe no es algo decorativo o accesorio en nuestra vida. La fe no es algo de media hora cuando nos conectamos a la Santa Misa por Televid. La fe no es una cuestión de la media hora en la cual rezamos nuestra oración personal. No es algo accesorio, decorativo en tu vida, que te da cierta tranquilidad de conciencia. Es más, la fe verdadera intranquiliza la conciencia, inquieta la conciencia, la mantiene ardiente. Porque sobre todo la fe es el aliento vital de nuestra existencia, hace acontecer lo divino en esta tierra. Es que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, haríamos que lo divino acontezca en la tierra. La Eucaristía, ¿por qué acontece? Porque Cristo acontece en la Eucaristía, por nuestra fe o por la fe del celebrante, por la fe de Jesucristo. Jesucristo tiene fe en nosotros, por eso se hace presente. Jesucristo cree más en su propia presencia entre nosotros que nosotros en su presencia entre nosotros. Es una cuestión de hacer presente lo divino. Es lo que permite la fusión de lo humano y lo divino en cada uno de nosotros. La fe, pues, que fusiona lo divino y lo humano, no es una cosita de creencias, de una listica de creencias, de ser muy religioso, muy practicante, porque hay muchos católicos muy practicantes, pero que no tienen fe. Hay muchos teólogos que conocen mucho de Dios o de cristología, pero no tienen fe. Es posible saber de Dios sin fe. El diablo no tiene fe en Dios y el diablo sabe más de Dios que nosotros mismos. En segundo lugar, humanizar es divinizar. Yo desconfío tanto de la fe de aquellos que colocan cara de santos, que creen que para demostrar que tienen fe tienen que levitar o tienen que transfigurarse en quién sabe en qué clase de espectro divino. Creen que para demostrar que tienen fe tienen que parecer ángeles. Y es al contrario, la persona que dice tener fe tiene que ser el mejor ser humano. El mejor ser humano es la persona que más fe tiene, porque humanizar es divinizar. Cuando humanizas, cuando te humanizas, cuando eres mejor ser humano, mejor persona, al mismo tiempo te divinizas. Jesús se hizo, Dios se hizo hombre, el Verbo se encarnó entre nosotros, se hizo hombre. Jesús nos mostró la realidad de ser hombre, cómo ser hombre y mujer de verdad. Por eso, repito, humanizar es divinizar. Yo no me divinizo porque parezco un ángel o hago milagros. Me divinizo, entre mejor ser humano soy, entre mejor trato humano me doy y le doy a los demás. En eso radica el milagro de hoy, porque el Señor trata con humanidad al poseído. Tus discípulos no han sido capaces, nosotros no han sido capaces. Dice el Señor de manera categórica, tráiganmelo. Es algo categórico, esa palabra está incluso solita en un solo verso. Tráiganmelo. Es la insistencia del Señor.
poner delante de Jesús. Él está aquí, tráiganmelo, yo estoy aquí, vengan a mí. El mejor acto de humanidad es llevar a los pies de Jesús a los que amamos, ponernos nosotros mismos a los pies de Jesús. Jesús nos humaniza. Miren lo que Jesús hace con este muchacho y no se le da mucho drama. El centro del Evangelio está en el tema de la fe. Miren que el Señor con facilidad increpó al demonio y salió. Eso es todo lo que se dice de ese milagro. No se centra en él. El Señor entonces humaniza a ese muchacho atormentado por esa presencia maligna. Pero miren aquí el detalle fundamental. El Señor nos da nuestro valor verdadero. Él le dio su valor verdadero a ese joven. Mire que no lo puso en el centro como objeto de atracción, sujeto de atracción. No lo puso ahí para llamar la atención. Le devolvió su dignidad sin escándalo, sin hacer un espectáculo de ello, para poder alimentar nuestra fe. Poca fe. Los discípulos preguntan, ¿y por qué no pudimos nosotros? Por su poca fe. Son poco buscadores del Señor. No abandonas a los que te buscan, Señor. La fe es buscar, no creer que ya encontré, porque muchos confunden la fe pensando que ya encontraron, que ya creen o que ya saben de Dios. La fe, como les decía, es inquietante. La fe nos lleva a buscar y entre más uno encuentra de Dios, más quiere buscar. La fe nunca se satisface. Por eso si crees que tienes una fe porque ya sabes de Dios lo que querías saber, ya crees lo que querías creer, eso no es fe. No es cuestión de cantidad, no es cuestión de mucha fe, de tener poderes, de hacer gritos de alabanza todo el día, de leer la Biblia, sabérmela de memoria, o de expresar mucha oración, o de ser muy elocuente en la oración, o que digan qué bonito que reza. No es cuestión de cantidad, de mucha fe, sino de una fe de calidad. Y escuchen esto, la calidad de la fe es la caridad. La calidad de la fe es la caridad. Liberar con el amor que libera a Jesús. Por eso la invitación final del Señor, si tuvieran fe, así fuese como un granito de mostaza, es decir, una fe profunda, una fe profunda. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte, trasládate de aquí. Esa es la fe. ¿Qué es el monte? El monte impide ver el horizonte. En la época de Jesús o en la tierra de Jesús, las montañas no eran grandes montañas, eran montículos, pero que impedían ver lo llano del horizonte. Así que la fe es eso. La fe es ver más allá de las dificultades, mover esos montículos de montaña, de tierra, que no me dejan ver más allá de los obstáculos, de los imposibles humanos, y ver, creer y esperar que en ningún caso para Dios haya algo imposible. Hoy pues, hermanos, hermanas, les invito a eso, a que se dejen inquietar por la fe. La fe es inquietud, pero una inquietud que enamora, que seduce, que atrae, que realmente busquen ser mejores seres humanos, que no busquen ser más ángeles ni más santos, en el sentido como místico de la palabra. Entre mejores seres humanos, entre mejores personas sean, entre más bella tengan su vida, y no hablo de vidas perfectas porque vidas perfectas no hay, pero embellezca su vida, embellezca su vida. Una vida bella no es una vida perfecta, eso no existe, pero embellezca su vida, sea el mejor ser humano que usted pueda ser, y de esa manera será también al mismo tiempo un ser divino. Amén. Bendito seas, Padre, que todo bien nos das. De ti hemos recibido el
Orad, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, esta celebración eucarística sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Atiende benigno, Señor, las súplicas que te presentamos por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán y por la poderosa eficacia de este sacrificio. Fortalece con la gracia de tu protección a los defensores de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la memoria de Santo Domingo de Guzmán, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Te encomiendo, Señor, las personas, las familias que están unidas a esta celebración eucarística a través del canal Televida. Escucha, Señor, los clamores
incluso silenciosos y secretos, de sus corazones. Señor, coloco delante de ti nuestras situaciones más difíciles, esta crisis mundial que sigue desbordando la capacidad de control a todo nivel. Suscita prontamente, Señor, el alivio a esta pandemia. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santo Domingo de Guzmán y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado desde el bautismo. Digamos pues, con confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor, en todas sus formas y manifestaciones, insidias, acechanzas, infestaciones. Danos paz espiritual, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado grave, nos sintamos protegidos en estos días de tanta incertidumbre todavía, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor Jesús esté abundante con ustedes. Allá en casa, deseense la paz con cariño fraternal. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices, invitados e invitadas a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás
me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con manjares celestiales, en la conmemoración de Santo Domingo, te pedimos, Señor, que tu Iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus necesidades y dificultades, les ayude en todo y les acompañe siempre. Con la alegría que da el Señor podemos continuar en paz. Reina del cielo, flor de Sion, quiero que acojas con tierno encanto este mi canto.